Cuando vi el agua negra del río tragarse a mi hija de 6 años, supe que tenía 10 segundos para decidir si moría con ella o la salvaba sin saber nadar. Déjame explicarte cómo llegué a ese momento imposible. Me llamo Roberto Sánchez y tenía 34 años cuando viví el día que partió mi vida en dos. Lo que voy a contarte es real. Cada detalle, cada segundo, cada decisión imposible que tomé mientras el puente Morandi se desmoronaba bajo mis pies en Génova, Italia, el 14 de agosto de 2018. Como puedes ver en mi rostro, perdí mi ojo derecho ese día. La cicatriz que va desde mi ceja hasta mi mejilla es el recordatorio permanente de los 47 segundos más largos de mi vida. Pero eso fue solo el comienzo de lo que perdí. Esta es mi historia. Y te advierto, lo que voy a contarte es perturbador. Es real y cambió todo lo que yo creía saber sobre el miedo, el amor y la supervivencia. Pero déjame llevarte al principio de ese día. Todo comenzó de la manera más normal posible. Era 14 de agosto de 2018, martes. Recuerdo que me desperté a las 6:47 de la mañana porque mi hija Sofía entró corriendo a mi habitación gritando: «Papá, papá, hoy vamos a ver a la abuela», con esa energía infinita que solo tienen los niños de 6 años. Llevaba puesto su pijama rosa con unicornios. Ese detalle lo recuerdo perfectamente porque después lo encontré rasgado y manchado de sangre en el hospital. El sol de agosto entraba por la ventana de nuestro apartamento en Vía Fillac, creando patrones de luz dorada en las paredes blancas. El aire ya estaba caliente, olía a café recién hecho que mi esposa Laura había preparado en la cocina. Yo llevaba mi camiseta gris de los Sampdoria, soy fanático del equipo desde niño, y jeans azules. Me quedé mirando a Sofía por un momento, con sus rizos castaños despeinados y sus ojos marrones brillando de emoción. Pensé en lo afortunado que era. No sabía que esa sería una de las últimas veces que la vería sonreír sin miedo. Esa mañana desayuné focaccia con mortadela, un desayuno típico genovés, y café con leche. Laura me dijo mientras untaba mermelada en una tostada para Sofía: «Cariño, deberíamos salir antes de las 11. Mi madre nos espera para almorzar y ya sabes cómo se pone si llegamos tarde». Yo le respondí: «Tranquila, salimos a las 10:30, llegaremos perfectos. El tráfico por el puente a esta hora es ligero». No sabía que esas serían las últimas palabras normales que intercambiaríamos en mucho, mucho tiempo. Recuerdo cada detalle de esa mañana con una claridad que me aterra. Sofía desayunó despacio, como siempre, jugando con su comida. Le limpié la boca con una servilleta amarilla. Laura revisaba su teléfono, respondiendo mensajes de trabajo. Era contadora y siempre tenía algo pendiente. La televisión estaba encendida en el canal de noticias. Hablaban del calor extremo que azotaba Italia ese verano. 38 grados centígrados pronosticaban para ese día. El ventilador del techo giraba lentamente, haciendo ese ruido rítmico que me resultaba reconfortante. A las 10:23 de la mañana salimos del apartamento. Recuerdo la hora exacta porque miré mi reloj Casio plateado, un regalo de mi padre que todavía funciona, aunque la correa está manchada con sangre seca que nunca pude limpiar completamente. Sofía llevaba su mochila rosa con la patrulla canina. Dentro había traído su muñeca favorita, una Barbie con vestido azul que mi madre le había regalado en Navidad. Laura llevaba un vestido blanco de verano y sandalias marrones. Yo cargaba una bolsa con vino y pan para llevarle a mi suegra. Bajamos las escaleras del edificio, vivíamos en el 3er piso, y Sofía iba contando cada escalón en voz alta. 1, 2, 3, 4, hasta 42. Siempre hacía eso. Era nuestro pequeño ritual. Cuando llegamos al coche, un
Fiat Punto Azul del 2012. Hacía tanto calor que el volante quemaba al tocarlo. Abrí todas las ventanas antes de arrancar. Sofía se sentó en su silla de seguridad atrás. Laura en el asiento del copiloto. Eran las 10:37 cuando salimos del estacionamiento. El cielo estaba completamente despejado, de un azul intenso que solo se ve en verano. Las calles de Génova estaban moderadamente transitadas. Era temporada de vacaciones y muchos genoveses habían salido de la ciudad. Puse la radio, sonaba una canción de Eros Ramazzotti que Laura tarareaba mientras miraba por la ventana. Sofía jugaba con su muñeca en el asiento trasero, haciéndola volar por el aire. Tomamos Vía Filac hacia el oeste, pasamos por el supermercado Carrefour, donde hacíamos las compras cada sábado, pasamos por la escuela de Sofía, cerrada por vacaciones, con sus paredes amarillas y el patio vacío. Giré a la izquierda en Viaporro y después tomé la rampa de acceso al puente Morandi, el puente que cruzaba el valle del río Polsevera, el puente que había cruzado miles de veces en mi vida, el puente que en exactamente 8 minutos se convertiría en mi peor pesadilla. Eran las 10:44 de la mañana cuando entramos al puente. Lo recuerdo porque miré el reloj del tablero del coche. Marcaba 10:44 en números verdes brillantes. El tráfico era fluido. Había tal vez 30 o 40 coches en el puente en ese momento. Yo iba por el carril central a unos 60 kilómetros por hora. A mi izquierda había un camión blanco de reparto. A mi derecha un Renault rojo con una pareja de ancianos. Delante de mí, a unos 20 metros, iba un autobús verde de transporte público. El puente Morandi era una estructura imponente. Construido en los años 60, tenía 1.182 metros de largo y se elevaba 45 metros sobre el valle. Desde el coche podía ver abajo el río Polsevera, las vías del tren, los almacenes industriales, las casas pequeñas del barrio. Era una vista que había visto 1000 veces, pero que ese día observé con más atención, como si algo en mi subconsciente supiera que debía memorizar cada detalle. Laura me dijo: ¿crees que a tu madre le gustará el vino que compramos? Yo le respondí: le encantará, es su favorito, el Vermentino de Liguria. Sofía cantaba una canción en el asiento trasero, algo sobre una princesa y un castillo. Su voz era aguda y desafinada, pero para mí era el sonido más hermoso del mundo. Estábamos aproximadamente a la mitad del puente cuando noté algo extraño. Eran las 11:36 de la mañana. Sí, había pasado casi una hora desde que entramos al puente porque habíamos estado detenidos en un embotellamiento cerca del inicio. Algo que olvidé mencionar. Cuando sentí una vibración, no era normal, no era como cuando pasa un camión pesado. Era diferente, más profunda, como si viniera desde las entrañas mismas del puente. Miré por el espejo retrovisor y vi que Sofía había dejado de cantar. Me miraba con esos ojos grandes, confundida. Laura también lo sintió porque dejó de mirar su teléfono y me miró a mí con una expresión que no puedo describir. No era miedo todavía, era inquietud. ¿Sentiste eso?, me preguntó. Sí, respondí. Tal vez fue un temblor pequeño, pero no fue un temblor. El camión blanco a mi izquierda aceleró de repente, como si el conductor también hubiera sentido algo y quisiera salir del puente rápido. El autobús delante de mí frenó bruscamente. Vi las luces rojas de freno encenderse y yo tuve que frenar también. Mi pie pisó el pedal con fuerza. Los neumáticos chirriaron levemente contra el asfalto y entonces vino el sonido, un sonido que hasta el día de hoy me despierta por las noches. Un crujido metálico, profundo, ensordecedor. Como si 1000 piezas de metal se estuvieran quebrando al mismo tiempo. Como si el mundo mismo se estuviera partiendo en dos.
Miré hacia adelante y vi algo que mi cerebro tardó varios segundos en procesar porque parecía imposible, parecía sacado de una película de desastres, parecía irreal. El puente delante de mí se estaba cayendo, no poco a poco, no con advertencia, simplemente cayendo. Vi el autobús verde desaparecer. Un segundo estaba ahí, delante de mí, con sus luces de freno encendidas, y al segundo siguiente ya no estaba. Simplemente cayó hacia el vacío, como si alguien hubiera borrado esa parte de la realidad. El asfalto delante de mi coche se abrió como una cremallera gigante. Vi el concreto quebrarse, vi las vigas de metal doblarse como si fueran de papel, vi cables de acero reventarse y saltar por el aire como látigos. Mi cerebro gritaba, «¡Esto no puede estar pasando!». Pero estaba pasando. Pisé el freno con toda mi fuerza. El coche se detuvo completamente. Estábamos a tal vez 15 metros del borde donde el puente simplemente terminaba, donde antes había carretera y ahora solo había aire y un abismo de 45 metros hasta el suelo. Laura gritó. Un grito agudo, aterrador, que nunca había escuchado salir de su garganta. Sofía empezó a llorar en el asiento trasero. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver coches deteniéndose detrás de mí. Pero lo que vi fue peor. La sección del puente detrás de nosotros también se estaba cayendo. Estábamos atrapados en un pedazo de puente que todavía estaba en pie, pero que estaba rodeado por vacío en ambos lados, como estar parado en una isla que se está hundiendo. «¡Tenemos que salir del coche!», grité. No sé de dónde salió esa claridad mental. El pánico debería haberme paralizado, pero algo en mi cerebro, tal vez el instinto de supervivencia, tal vez el amor de padre, tomó control. Abrí la puerta del coche. El sonido afuera era apocalíptico, metal retorciéndose, concreto quebrándose, coches cayendo, gente gritando. Y debajo de todo eso, un silencio extraño, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Salí del coche y mis piernas casi no me sostuvieron. El puente bajo mis pies vibraba, se movía como si estuviera vivo. Podía sentir cada temblor a través de las suelas de mis zapatos deportivos Nike negros. El aire olía a polvo de concreto, a metal caliente, a algo químico que no podía identificar. El calor del mediodía era sofocante, esos 38 grados que habían pronosticado, pero yo temblaba como ese. Y estuviera en medio del invierno. Laura ya había salido del coche por su lado. Su rostro estaba completamente blanco. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta trasera para sacar a Sofía. Corrí hacia ellas. Rodeé el coche en 3 zancadas. Mis manos agarraron el cinturón de seguridad de Sofía y lo desabroché. Ella lloraba desconsoladamente. Sus mejillas estaban rojas y mojadas de lágrimas. Sus manitas se aferraban a su muñeca Barbie como si fuera un salvavidas. «¡Papá, tengo miedo!», gritaba una y otra vez. «Ya sé, mi amor, ya sé», le dije mientras la sacaba de la silla. La cargué en mis brazos y ella enterró su cara en mi cuello. Podía sentir sus lágrimas calientes mojando mi camiseta. Su cuerpecito temblaba contra el mío. Miré alrededor, tratando de entender dónde estábamos exactamente. Había otros coches detenidos en nuestra sección del puente. Conté rápidamente: 1, 2, 3, 4... 7 coches en total, incluyendo el nuestro. Algunas personas ya habían salido de sus vehículos y corrían sin dirección, presas del pánico. Un hombre mayor, tal vez de 60 años, con camisa blanca y pantalones grises, corría hacia el borde del puente gritando: «¡Mamma mía! ¡Mamma mía!», una y otra vez. Una mujer joven, embarazada, estaba de rodillas en el asfalto vomitando, y entonces escuché el sonido más aterrador de todos. Otro crujido, más fuerte, más cercano. La sección del puente donde estábamos parados comenzó a inclinarse, no mucho, tal vez 5 grados. Pero fue suficiente para que todos lo sintiéramos. Fue suficiente para que el pánico absoluto se apoderara de cada persona en ese pedazo de concreto suspendido en el aire. «Se va
a caer. Nos vamos a caer, gritó alguien. Laura me agarró del brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Roberto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miré hacia adelante. El borde donde el puente terminaba estaba a unos 12 metros. Podía ver el vacío más allá, podía ver el valle abajo, podía ver el humo y el polvo que se levantaba de los escombros que ya habían caído. Miré hacia atrás. El otro borde estaba a unos 20 metros. Estábamos en una isla de asfalto de aproximadamente 30 metros de largo que podía colapsar en cualquier segundo. Pero entonces vi algo. A la derecha del puente, en el borde, había una barandilla de metal. Y más allá de la barandilla podía ver una estructura. Parecía ser parte de los pilares de soporte del puente que todavía estaban en pie. No era una ruta de escape obvia, pero era algo. Por aquí, grité señalando hacia la barandilla. Tenemos que bajar por el lateral. No tenía idea si era posible. No tenía idea si esa estructura aguantaría. Pero quedarme parado en medio del puente esperando a que se cayera definitivamente no era una opción. Corrí hacia la barandilla cargando a Sofía. Laura corría a mi lado, tropezando con sus sandalias. Detrás de nosotros otras personas también corrían, algunos hacia la misma dirección, otros hacia el otro lado. Todos desesperados, todos aterrorizados. Llegué a la barandilla y miré hacia abajo. Mi estómago se contrajo. Había una caída de aproximadamente 3 metros hasta una viga de concreto que parecía ser parte de la estructura de soporte. La viga tenía tal vez 80 centímetros de ancho y corría paralela al puente. Más allá de esa viga había otra caída, esta vez de unos 10 metros hasta otra plataforma de concreto. Y más allá, 30 metros de caída libre hasta el suelo. No podemos bajar ahí, dijo Laura, su voz quebrándose. Es imposible, tenemos que intentarlo, respondí. Este puente se va a caer, Laura. Se va a caer con nosotros encima si no nos movemos ahora. Puse a Sofía en el suelo por un momento. Ella se aferró a mi pierna llorando. No me dejes, papá, no me dejes. Nunca te voy a dejar, mi amor, nunca. Miré la barandilla. Era de metal, con barrotes verticales, separados por unos 15 centímetros. Podía trepar por ella y bajar al otro lado. El problema era la caída de 3 metros hasta la viga. Podía saltar yo, tal vez. Pero ¿cómo bajaba a Sofía? ¿Y a Laura? Entonces un hombre apareció a mi lado. Era joven, tal vez 25 años, con tatuajes en los brazos y una camiseta negra de metálica. Tenía sangre en la frente. Debía haberse golpeado durante el colapso inicial, pero sus ojos estaban enfocados, determinados. Yo bajo primero, me dijo con acento genovés cerrado. Tú me pasas a la niña, después baja tu esposa, después tú. No tuve tiempo de agradecerle o siquiera de preguntarle su nombre. Él ya estaba trepando la barandilla. Lo hizo con una agilidad impresionante, como si hubiera hecho esto 1000 veces. En segundos estaba del otro lado, colgando de la barandilla con las manos, sus pies buscando apoyo en la estructura de concreto debajo. Y entonces se soltó. Cayó los 3 metros y aterrizó en la viga de concreto en cuclillas, usando sus piernas para absorber el impacto. Se tambaleó por un segundo. La viga era estrecha y él casi pierde el equilibrio, pero logró estabilizarse. Se puso de pie lentamente, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio como un equilibrista en un circo. «Está bien», gritó hacia arriba. «La viga aguanta». «¡Pásame a la niña!». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Levanté a Sofía en mis brazos. Ella me miraba con esos ojos marrones llenos de terror absoluto. «Mi amor, escúchame», le dije, tratando de mantener mi voz calmada aunque por dentro estaba destrozado. «Ese señor de ahí abajo te va a atrapar. Papá te va a bajar y él te va a atrapar». «Está bien». «No, papá, no. Tengo miedo», sollozaba. «Lo sé, mi amor. Yo también tengo miedo. Pero tenemos que hacer esto. Confía en papá». Trepé la barandilla con Sofía en mis brazos.
Fue increíblemente difícil. Ella pesaba unos 20 kilos y se aferraba a mí con todas sus fuerzas. Logré pasar al otro lado de la barandilla. Ahora estaba en el borde exterior del puente, con el vacío a mis espaldas. Mis manos agarraban los barrotes de metal con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Miré hacia abajo. El hombre joven estaba directamente debajo de mí, con los brazos extendidos hacia arriba, listo para atrapar a Sofía. ¡Suéltala! ¡Yo la agarro!, gritó. Separar a Sofía de mi cuerpo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Cada instinto de padre me gritaba que no la soltara, que la mantuviera pegada a mí, que la protegiera. Pero soltarla era la única manera de protegerla. Te amo, Sofía, le susurré al oído. Te amo más que a nada en el mundo. Y la solté. Ella cayó. 3 metros. Tal vez fue un segundo, tal vez fueron 3. Para mí fue una eternidad. Vi su cuerpecito cayendo por el aire, vi su vestido rosa ondeando, vi su boca abierta en un grito silencioso, y el hombre la atrapó. Sus brazos se cerraron alrededor de ella justo a tiempo. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás peligrosamente. Por un segundo pensé que ambos iban a caer de la viga, pero logró mantener el equilibrio. Se agachó rápidamente poniendo a Sofía en la viga, sosteniéndola firmemente. ¡La tengo! Está bien, gritó. Respiré por primera vez en lo que parecieron horas. Laura estaba a mi lado, llorando de alivio y terror al mismo tiempo. Ahora tú, le dije. Laura miró la barandilla, miró el vacío, miró hacia abajo donde estaban Sofía y el hombre. Su rostro estaba paralizado de miedo. No puedo, susurró. Roberto, no puedo. Si puedes, tienes que hacerlo. En ese momento el puente tembló de nuevo. Más fuerte esta vez. Escuché gritos detrás de nosotros. Miré hacia atrás y vi que otra sección del puente más alejada comenzaba a colapsar. El sonido era ensordecedor. Metal retorciéndose, concreto pulverizándose, el rugido de toneladas de material cayendo. Ahora, Laura. ¡Ahora!, algo en mi tono. Tal vez el terror absoluto la hizo reaccionar. Ella trepó la barandilla torpemente. Sus sandalias se resbalaban en el metal. Una de ellas se cayó y la vi caer, caer, hasta desaparecer en el polvo abajo. Laura ahora estaba descalza, colgando de la barandilla, con el vestido blanco ondeando en el viento caliente que subía del valle. «Suéltate, yo te agarro», gritó el hombre desde abajo. Había puesto a Sofía sentada en la viga, con la espalda contra la pared de concreto, y ahora estaba listo para atrapar a Laura. Laura cerró los ojos. Vi sus labios moverse, estaba rezando. Y se soltó, cayó. El hombre la atrapó, pero el impacto fue más fuerte. Laura pesaba más que Sofía. Ambos se tambalearon peligrosamente. Por un segundo horrible, pensé que iban a caer. Pero el hombre logró estabilizarse, dando 2 pasos rápidos hacia adelante, presionando a Laura contra la pared de concreto. «Estoy bien, gritó Laura, aunque su voz temblaba. Ahora era mi turno. Miré hacia abajo. La viga parecía increíblemente estrecha desde aquí arriba. 3 metros no suena como mucho, pero cuando estás a punto de saltar hacia una viga de 80 centímetros de ancho, con un abismo de 40 metros más allá, 3 metros parecen kilómetros. Respiré profundo. Conté hasta 3 en mi cabeza. 1, 2, 3 y salté. El aire silbó en mis oídos. Por una fracción de segundo estuve completamente en el aire, completamente vulnerable, completamente a merced de la gravedad y la suerte. Mis pies tocaron la viga. ¿Pero toqué mal? Mi pie derecho aterrizó bien, pero mi pie izquierdo aterrizó en el borde, medio dentro, medio fuera de la viga. Sentí mi tobillo torcerse violentamente. El dolor fue instantáneo y agudo. Perdí el equilibrio. Caí hacia adelante, hacia el vacío. Mis manos se dispararon hacia adelante instintivamente, buscando algo, cualquier cosa. Mis dedos encontraron un saliente en la pared de concreto, tal vez 5 centímetros de profundidad, y se aferraron a él con fuerza desesperada. Quedé colgando.
Mi cuerpo suspendido en el aire, mis pies buscando apoyo que no existía, mis dedos aferrados a ese pequeño saliente que era lo único que me separaba de una caída mortal. ¡Roberto!, gritó Laura. El hombre joven se lanzó hacia mí. Su mano agarró mi brazo derecho. ¡Te tengo! ¡Te tengo! Con su ayuda logré jalar mi cuerpo de vuelta hacia la viga. Mis rodillas golpearon el concreto dolorosamente. Me arrastré hacia adelante, alejándome del borde, hasta que mi espalda tocó la pared. Me quedé ahí, respirando pesadamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Sofía se lanzó a mis brazos. ¡Papá! ¡Papá! La abracé con fuerza, besando su cabeza una y otra vez. Laura también nos abrazó. Los tres quedamos ahí, aferrados unos a otros, temblando. «Gracias», le dije al hombre joven. «Gracias. Nos salvaste la vida». Él asintió, limpiándose la sangre de la frente con el dorso de la mano. «Todavía no estamos a salvo. Tenemos que seguir bajando». Tenía razón. Estábamos en una viga a 40 metros del suelo, y arriba el puente seguía colapsando. Miré a lo largo de la viga. Se extendía unos 15 metros hasta llegar a un pilar de soporte vertical. Desde ahí tal vez podríamos encontrar una manera de bajar más. «Vamos», dije, poniéndome de pie lentamente. Mi tobillo izquierdo protestó con dolor agudo, pero podía caminar. «Tenemos que movernos». Comenzamos a caminar por la viga. Yo iba adelante cargando a Sofía. Laura iba detrás de mí, con una mano en mi hombro para mantener el equilibrio. El hombre joven iba al final. Cada paso era aterrador. La viga tenía 80 centímetros de ancho, pero se sentía como caminar por una cuerda floja. Un paso en falso y caeríamos. El viento soplaba desde abajo, caliente y lleno de polvo, haciéndonos tambalearnos. Yo mantenía mi mirada fija en el pilar adelante, sin mirar hacia abajo, sin pensar en el vacío a ambos lados. Habíamos avanzado tal vez 8 metros cuando escuché el sonido. El sonido que me persigue en mis pesadillas, un crujido masivo, seguido de un rugido ensordecedor. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver la sección del puente donde habíamos estado parados, donde nuestro coche todavía estaba, colapsar completamente. Vi nuestro Fiat Punto Azul caer. Vi los otros coches caer, vi personas caer, vi todo desmoronarse como un castillo de naipes, cayendo en cámara lenta hacia el valle abajo. El impacto cuando todo golpeó el suelo fue apocalíptico. Una nube gigante de polvo y escombros se levantó, tan densa que por un momento no pude ver nada. La onda expansiva llegó hasta nosotros, haciendo vibrar la viga bajo nuestros pies. Sofía gritó en mis brazos. Laura se aferró a mí con tanta fuerza que casi me hace perder el equilibrio. El hombre joven detrás de nosotros maldijo en voz baja. Palabras en italiano que no voy a repetir. La nube de polvo nos envolvió. De repente no podía ver nada. El aire se volvió denso, irrespirable. Tosí violentamente, tratando de proteger la cara de Sofía contra mi pecho para que no inhalara ese polvo tóxico. Mis ojos ardían, lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con el sudor y el polvo, creando líneas de barro en mi rostro. «¡No se muevan!», gritó el hombre joven. «¡Quédense quietos hasta que pase el polvo!». Nos quedamos congelados en la viga. Yo podía sentir el concreto bajo mis pies, pero no podía verlo. No podía ver nada. Era como estar ciego. Mi cerebro entraba en pánico, gritándome que estaba a punto de caer, que había perdido el equilibrio, que el vacío estaba justo ahí. «Roberto», susurró Laura detrás de mí. Su voz temblaba. «No puedo ver nada». «Yo tampoco, pero estamos bien, estamos en la viga, solo no te muevas». Pasaron tal vez 30 segundos, aunque se sintieron como 30 minutos, antes de que el polvo comenzara a disiparse. Primero pude ver formas borrosas, después contornos, finalmente detalles. El pilar de soporte estaba todavía adelante, a unos 7 metros. Detrás de nosotros,
Donde había estado el puente, ahora solo había vacío y una nube de polvo que se elevaba hacia el cielo azul. «Sigamos», dije, mi voz ronca por el polvo. «Tenemos que llegar a ese pilar». Continuamos caminando. Cada paso era una agonía de concentración. Mi tobillo izquierdo palpitaba con dolor. Sofía temblaba en mis brazos, su cara enterrada en mi cuello, sus lágrimas mojando mi piel. Laura respiraba pesadamente detrás de mí. Cada exhalación era un pequeño sollozo. Finalmente llegamos al pilar. Era una estructura masiva de concreto, tal vez 3 metros de ancho, que se elevaba desde el suelo hasta lo que quedaba del puente arriba. Había una escalera de metal empotrada en el lateral del pilar, probablemente para mantenimiento, que bajaba en zigzag hasta el suelo. «¡Miren!», dijo el hombre joven, señalando la escalera. «¡Podemos bajar por ahí!». Pero había un problema. La escalera comenzaba a unos 2 metros de donde terminaba nuestra viga. Había un espacio vacío entre la viga y el pilar. 2 metros de aire y nada más. «Tenemos que saltar», dijo el hombre. Laura dejó escapar un gemido. «No puedo saltar eso». «Sí puedes», le dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. «Son solo 2 metros. Es como saltar un charco grande. Un charco que tiene 35 metros de caída si fallo», respondió ella, su voz subiendo de tono al borde de la histeria. El hombre joven se acercó al borde de la viga, evaluando la distancia. «Yo salto primero, después ustedes me pasan a la niña, después salta tu esposa, después tú». Era el mismo plan de antes y había funcionado. Tenía que funcionar de nuevo. El hombre retrocedió 3 pasos en la viga, dándose espacio para tomar impulso. Respiró profundo y corrió. 3 pasos rápidos y saltó. Su cuerpo voló por el aire, sus brazos extendidos hacia adelante. Por un segundo horrible pensé que no iba a llegar, pero sus manos agarraron el primer peldaño de la escalera de metal. Sus pies golpearon el pilar de concreto. Se colgó ahí por un momento, después subió hasta pararse en el primer peldaño de la escalera. «¡Lo logré!», gritó con una sonrisa en su rostro ensangrentado. «Vamos, pásenme a la niña». Miré a Sofía. Ella me miraba con esos ojos marrones llenos de terror. «Papá, no quiero. Por favor, no me hagas saltar». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. «Mi amor, no vas a saltar. Papá te va a lanzar y ese señor te va a atrapar. Como antes, ¿recuerdas? Como antes, y funcionó. Pero tengo miedo. Lo sé, yo también. Pero tenemos que ser valientes. ¿Puedes ser valiente por papá?» Ella asintió, aunque sus labios temblaban. «Soy valiente como Elsa», susurró, refiriéndose a su personaje favorito de Frozen. «Sí, mi amor, eres valiente como Elsa». Me acerqué al borde de la viga. El hombre joven estaba en la escalera, con los brazos extendidos, listo para atrapar a Sofía. La distancia era de 2 metros, tal vez 2 metros y medio. Tenía que lanzarla, con suficiente fuerza para que llegara, pero no tanta que pasara de largo. «¿Listo?», le grité. «¡Listo!». Sostuve a Sofía con ambas manos, una bajo sus axilas, otra bajo sus piernas. La balanceé 1 vez, 2 veces, 3 veces. «Te amo, Sofía». Y la lancé. Ella voló por el aire. Sus brazos y piernas se agitaban. Su boca estaba abierta en un grito. Vi su vestido rosa ondeando. Vi su muñeca Barbie, que de alguna manera todavía llevaba aferrada en una mano, casi caerse. El hombre la atrapó. Sus manos se cerraron alrededor de su cuerpecito. La jaló hacia él, sosteniéndola firmemente contra su pecho. «¡La tengo! ¡Está bien!». Mis piernas casi se doblaron de alivio. Laura sollozaba detrás de mí. «Ahora tú», le dije a Laura. Ella se acercó al borde de la viga. Miró el espacio vacío. Miró hacia abajo, hacia el suelo 35 metros más abajo. Su rostro estaba completamente pálido. «No puedo», susurró. «Roberto, no puedo hacerlo».
Sí puedes. Mira, Sofía está bien. Está esperándote. Salta y estarás con ella. Y si no llego, y si caigo, no vas a caer. Vas a saltar y vas a llegar. Confía en mí. Ella me miró a los ojos. Vi tanto miedo en su mirada que me dolió físicamente, pero también vi determinación. Vi amor. Vi la fuerza de una madre que necesita llegar a su hija. Laura retrocedió 2 pasos. Respiró profundo. Y corrió 2 pasos y saltó. Su cuerpo voló por el aire. Su vestido blanco ondeaba como las alas de un ángel. Sus brazos se extendían hacia adelante, buscando la escalera. Y lo logró. Sus manos agarraron los peldaños de metal. Sus pies golpearon el pilar. El hombre joven la agarró del brazo, ayudándola a estabilizarse. Ella subió a la escalera, jadeando, llorando, pero a salvo. Ahora era mi turno. Me paré en el borde de la viga, miré el espacio vacío, 2 metros, tal vez 2,5 metros, con mi tobillo lesionado, con el agotamiento comenzando a hacer efecto, con el miedo amenazando con paralizarme. «Vamos, Roberto, tú puedes», gritó Laura desde la escalera. Retrocedí 3 pasos, respiré profundo, miré hacia adelante, enfocándome en la escalera, en Laura, en Sofía, no en el vacío, no en la caída, solo en ellas. Corrí. 1, 2, 3 pasos. Mi tobillo protestó con dolor agudo en el 3er paso, pero lo ignoré. Llegué al borde de la viga y salté con toda mi fuerza. Volé por el aire. Por un segundo estuve completamente suspendido, completamente vulnerable. El viento silbaba en mis oídos, el sol brillaba en mis ojos. El mundo se movía en cámara lenta, mis manos alcanzaron la escalera, mis dedos se cerraron alrededor del metal. Pero mi impulso era demasiado fuerte. Mi cuerpo se estrelló contra el pilar de concreto con fuerza brutal. Sentí el impacto en mi cara, específicamente en mi ojo derecho. Fue como si alguien hubiera clavado un cuchillo ardiente directamente en mi cuenca ocular. El dolor fue tan intenso, tan absoluto, que por un segundo todo se volvió blanco. Grité, un grito animal, primitivo, de agonía pura. Mis manos casi soltaron la escalera, casi caí. Pero algo, el instinto de supervivencia, el amor por mi familia, la pura terquedad, me hizo mantener el agarre. El hombre joven me agarró del brazo. «¡Te tengo! ¡Sube!». Subí a la escalera a ciegas. Literalmente a ciegas, porque no podía ver nada por mi ojo derecho. Solo oscuridad y dolor. Llevé mi mano a mi cara, y cuando la retiré estaba completamente cubierta de sangre. Sangre caliente, pegajosa, que corría por mi mejilla, por mi cuello, empapando mi camiseta. «¡Roberto!». «¡Dios mío, tu ojo!», gritó Laura. Podía sentir algo colgando de mi cuenca ocular, algo húmedo y blando. No necesitaba un espejo para saber qué era. Mi ojo estaba destruido. Probablemente había golpeado contra un saliente de metal en la escalera o contra el concreto del pilar. No importaba cómo había pasado. Lo que importaba era que había perdido mi ojo, pero no tenía tiempo para procesar el dolor. No tenía tiempo para entrar en shock. Si quería sobrevivir, si quería que mi familia sobreviviera, tenía que seguir moviéndome. «Estoy bien», mentí, mi voz temblorosa. «Tenemos que bajar, ahora». Comenzamos a descender por la escalera. Yo iba adelante, después Laura cargando a Sofía, después el hombre joven. Cada peldaño era una agonía. Mi tobillo palpitaba. Mi ojo, o lo que quedaba de él, ardía con un dolor que no puedo describir. La sangre seguía corriendo por mi cara, goteando desde mi barbilla, dejando un rastro rojo en los peldaños de metal. Sofía lloraba. «Papá está sangrando». «Papá está sangrando mucho». «Estoy bien, mi amor», dije, aunque sabía que no era cierto. «Papá está bien». Bajamos. Peldaño tras peldaño. La escalera zigzagueaba por el lateral del pilar. Cada vez que llegábamos a una plataforma y teníamos que cambiar de dirección, yo me mareaba. El mundo giraba. Mis piernas temblaban, pero seguía bajando.
Arriba escuchaba sirenas, muchas sirenas. Ambulancias, bomberos, policía. El sonido se mezclaba con los gritos de otras personas, sobrevivientes que habían logrado escapar del puente, familiares que buscaban a sus seres queridos, equipos de rescate que comenzaban a llegar. Abajo podía ver el caos, escombros por todas partes, coches aplastados, vigas de metal retorcidas, polvo que todavía se elevaba en nubes densas, y cuerpos. No quiero describir lo que vi, no quiero recordar, pero los vi. Personas que no tuvieron la suerte que nosotros tuvimos. Seguimos bajando. Mi visión comenzaba a nublarse, no solo por mi ojo destruido, sino porque estaba perdiendo mucha sangre. Podía sentir la debilidad extendiéndose por mi cuerpo. Mis manos temblaban en los peldaños. Mis piernas apenas me sostenían. «Roberto, aguanta», decía Laura detrás de mí. «Ya casi llegamos. Aguanta». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mis pies tocaron suelo sólido. Habíamos llegado abajo. Estábamos en el valle, rodeados de escombros, pero vivos, vivos. Mis piernas se doblaron. Caí de rodillas en el suelo cubierto de polvo y escombros. Laura y Sofía cayeron a mi lado. El hombre joven se dejó caer contra el pilar, respirando pesadamente. «Lo logramos», susurré. «Lo logramos». Y entonces el mundo se volvió negro. Comenta abajo de qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Me encantaría saber dónde están todos ustedes. Desperté en una ambulancia. El sonido de la sirena era ensordecedor. Luces brillantes parpadeaban sobre mi cabeza. Había un paramédico inclinado sobre mí, un hombre joven con uniforme verde y guantes de látex manchados de sangre. Mi sangre. «Señor Sánchez, quédese quieto», me decía en italiano. «Está en shock. Ha perdido mucho sangre». Traté de sentarme, pero manos firmes me empujaron de vuelta a la camilla. «¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están Laura y Sofía? Están bien. Están en otra ambulancia. Están bien. ¿Seguro? ¿Están seguras?» «Sí, señor». «Se lo prometo». «Ahora déjeme trabajar». Sentí una aguja pinchar mi brazo. Líquido frío, probablemente suero, comenzó a fluir en mis venas. El paramédico estaba haciendo algo en mi cara, en mi ojo. Cada toque era agonía pura. «Su ojo está muy dañado», dijo el paramédico, su voz profesional pero con un toque de compasión. «Vamos a llevarlo al Hospital San Martino. Los cirujanos harán todo lo posible». Pero yo sabía la verdad. Podía sentirlo. Mi ojo estaba perdido. La ambulancia se detuvo. Las puertas traseras se abrieron. Luz brillante del sol entró, cegándome. Bueno, cegando mi ojo izquierdo, el único que todavía funcionaba. Me sacaron en la camilla. Vi el edificio del hospital grande y blanco. Vi doctores y enfermeras corriendo. Vi otras ambulancias llegando, una tras otra, trayendo más víctimas del colapso. Me llevaron adentro. Pasillos blancos. Luces fluorescentes. El olor a desinfectante y sangre. Voces gritando órdenes médicas en italiano. El caos controlado de una sala de emergencias desbordada. Me llevaron a una sala de cirugía. Luces brillantes sobre mi cabeza. Rostros con mascarillas quirúrgicas mirándome desde arriba. Una mujer, la cirujana supuse, se inclinó sobre mí. «Señor Sánchez, soy la doctora Rossi. Vamos a hacer todo lo posible por salvar su ojo. Pero debe saber que el daño es severo. Muy severo. ¿Entiende?», asentí. O traté de asentir. «No estoy seguro si mi cabeza realmente se movió. Vamos a ponerlo bajo anestesia ahora». Sentí otra aguja. Esta vez en mi brazo izquierdo. Un líquido cálido se extendió por mis venas. El mundo comenzó a difuminarse en los bordes. Lo último que pensé antes de perder la conciencia fue: Sofía está viva. Laura está viva. Eso es lo único que importa. Desperté 8 horas después en una habitación de hospital. Las paredes eran de un blanco estéril que me lastimaba el ojo. Mi único ojo ahora. Había una ventana a mi derecha por donde entraba la luz anaranjada del atardecer. El aire olía a antiséptico y a algo más, algo químico que no podía identificar. Había un monitor junto a mi cama que emitía pitidos constantes.
marcando mi ritmo cardíaco. Tenía tubos conectados a ambos brazos, suero en uno, algo más en el otro. La mitad derecha de mi cara estaba completamente vendada. Podía sentir las capas de gasa, el peso del vendaje, la presión contra mi cuenca ocular vacía. Porque estaba vacía. Lo sabía sin que nadie me lo dijera. Podía sentir el vacío donde antes había estado mi ojo. Traté de moverme y el dolor explotó en mi cara como fuegos artificiales. Gemí involuntariamente. Roberto, era la voz de Laura. Giré mi cabeza, mi único ojo buscándola, y la vi sentada en una silla junto a mi cama. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, los ojos rojos, el cabello despeinado. Todavía llevaba puesto el vestido blanco, ahora sucio y rasgado. Pero estaba viva. Estaba ahí. Laura, mi voz salió ronca, áspera. ¿Sofía? Está bien. Está con mi madre en la sala de espera. Solo tiene algunos moretones. Los doctores dicen que está bien. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Roberto, ¿tu ojo? Lo sé, dije. No necesitaba que me lo dijera. ¿Qué dijeron los doctores? Ella sollozó. Tuvieron que removerlo. El daño era demasiado severo. Lo intentaron durante horas, pero no pudieron salvarlo. Cerré mi ojo izquierdo, mi único ojo, y dejé que esa realidad me golpeara. Había perdido mi ojo. Nunca más vería en 3 dimensiones. Nunca más vería el mundo completo. La mitad de mi campo visual había desaparecido para siempre, pero estaba vivo. Mi familia estaba viva, y eso era lo único que importaba. ¿Cuántas personas murieron? Pregunté después de un largo silencio. Laura tragó saliva. No lo saben todavía. Están sacando cuerpos de los escombros. Pero dicen que fueron muchas. Decenas, tal vez más. Pensé en el autobús verde que había visto caer. Pensé en los coches que estaban en nuestra sección del puente. Pensé en todas esas personas que no tuvieron la suerte que nosotros tuvimos, que no vieron la barandilla, que no encontraron la viga, que no lograron saltar. La culpa del sobreviviente me golpeó como un tren. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Qué hicimos para merecer vivir cuando tantos otros murieron? El hombre, dije de repente. El hombre joven que nos ayudó. Está bien. Laura asintió. Está bien. Está en otra habitación. Tiene una conmoción cerebral y necesitó puntos en la frente, pero está bien. Se llama Marco Benedetti. Vino a verte mientras estabas en cirugía. Dijo que fuiste muy valiente. Valiente. No me sentía valiente. Me sentía aterrorizado. Me sentía destrozado. Me sentía como un hombre que había perdido una parte de sí mismo y nunca la recuperaría. Pasé 3 días en el hospital. 3 días de dolor constante, de medicamentos que me dejaban aturdido, de doctores y enfermeras entrando y saliendo de mi habitación. 3 días de ver las noticias en la televisión, viendo las imágenes del puente colapsado una y otra vez, escuchando los números de muertos aumentar cada día. 43 personas murieron ese día. 43 vidas terminadas en segundos. Sofía vino a verme el segundo día. Laura la había preparado. Le había explicado que papá estaba herido, que papá se veía diferente. Pero nada puede preparar a una niña de 6 años para ver a su padre con la mitad de la cara vendada, con tubos saliendo de sus brazos, en una cama de hospital. Ella se quedó en la puerta, aferrándose a la mano de Laura, con los ojos muy abiertos. «¿Papá?» «Hola, mi amor», dije, tratando de sonreír aunque dolía. «Ven aquí». Ella se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que yo fuera a romperme si se acercaba demasiado. Cuando llegó a mi cama, extendí mi brazo, el que no tenía tubos, y ella se acurrucó contra mí. Podía sentir su cuerpecito temblando. «¿Te duele, papá?», preguntó con voz pequeña. «Un poco», admití. «Pero voy a estar bien. Lo importante es que tú estás bien. Que mamá está bien. Que estamos juntos. ¿Tu ojo va a volver a crecer?» Mi corazón se partió. «No, mi amor. No va a volver a crecer. Papá va a tener solo un ojo de ahora en adelante, como un pirata, a pesar de todo, del dolor, del trauma, de la pérdida». Me reí. «Sí, mi amor, como un pirata». Ella pensó por un momento.
Los piratas son cool. Sí, dije, abrazándola más fuerte. Los piratas son cool. Me dieron de alta del hospital el cuarto día. La doctora Rossi me explicó el proceso de recuperación. Tendría que volver en 2 semanas para que revisaran la herida. En 6 semanas. Podríamos hablar sobre una prótesis ocular, un ojo de vidrio, que se vería casi real, pero que obviamente no funcionaría. Tendría que aprender a vivir con visión monocular, a juzgar distancias de manera diferente, a girar mi cabeza más para compensar la pérdida de campo visual. Será difícil, me dijo. Los primeros meses serán muy difíciles, pero el cerebro humano es increíble. Se adaptará, usted se adaptará. Salimos del hospital en un taxi. No teníamos coche. Nuestro Fiat Punto estaba enterrado bajo toneladas de escombros en el valle. No teníamos casi nada. La ropa que llevábamos puesta el día del colapso. Algunos documentos que Laura había logrado recuperar de nuestro apartamento. La muñeca Barbie de Sofía, que de alguna manera había sobrevivido todo. Nos fuimos a vivir temporalmente con la madre de Laura en las afueras de Génova. No podía volver a nuestro apartamento en Via Figliac. No podía ver el puente, o lo que quedaba de él, cada vez que miraba por la ventana. No podía vivir en el lugar donde había comenzado la peor pesadilla de mi vida. Las primeras semanas fueron las más difíciles. No solo físicamente, aunque el dolor era constante y los dolores de cabeza eran brutales, sino mentalmente. No podía dormir. Cada vez que cerraba mi ojo, veía el puente cayendo, veía el autobús desapareciendo en el vacío, veía a Sofía volando por el aire cuando la lancé hacia Marco, veía mi propia sangre en mis manos. Desarrollé lo que los doctores llamaron trastorno de estrés postraumático, PTSD. Tenía ataques de pánico cuando escuchaba sirenas. No podía cruzar puentes, ni siquiera puentes pequeños sobre arroyos, sin que mi corazón se acelerara y mis manos comenzaran a temblar. El sonido de metal retorciéndose, incluso algo tan simple como una lata siendo aplastada, me hacía saltar. Laura también sufría. Ella tenía pesadillas constantes. Se despertaba gritando en medio de la noche, sudando, llorando. Sofía comenzó a mojar la cama de nuevo, algo que no había hecho en años. Tenía miedo de la oscuridad, miedo de estar sola, miedo de que sus padres desaparecieran. Fuimos a terapia, los 3. Sesiones individuales y sesiones familiares. Hablamos sobre el trauma. Hablamos sobre el miedo, hablamos sobre la culpa del sobreviviente. El terapeuta, un hombre mayor llamado Dr. Conti, con una voz calmada y ojos comprensivos, nos ayudó a procesar lo que habíamos vivido. Lo que ustedes experimentaron, nos dijo en una sesión, fue un evento traumático extremo. Sus cerebros están tratando de procesar algo que desafía toda lógica, toda sensación de seguridad. Es normal sentir lo que sienten. Es normal tener miedo. Es normal sentir culpa por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Pero no hicimos nada malo, dije, mi voz quebrándose. Solo estábamos cruzando un puente. Solo íbamos a visitar a mi suegra. ¿Por qué nosotros sobrevivimos y otras personas no? No hay una respuesta a esa pregunta, respondió el doctor Conti. A veces la vida es injusta. A veces las cosas terribles pasan a personas buenas. Lo único que podemos hacer es honrar a quienes perdimos viviendo nuestras vidas de la mejor manera posible. 2 meses después del colapso, finalmente me pusieron la prótesis ocular. Era increíblemente realista, hecha de acrílico pintado a mano para que coincidiera exactamente con mi ojo izquierdo. Cuando la llevaba puesta, desde cierta distancia, casi no se notaba que era falsa, pero yo sabía, cada mañana cuando me la ponía, cada noche cuando me la quitaba me recordaba lo que había perdido. La cicatriz era permanente. Corría desde mi ceja derecha, pasando por donde había estado mi ojo, hasta mi mejilla.
Los doctores ofrecieron cirugía plástica para minimizarla, pero rechacé. La cicatriz era parte de mí ahora, era parte de mi historia, era la prueba visible de que había sobrevivido. La gente me miraba en la calle, algunos con lástima, algunos con curiosidad mórbida. Los niños señalaban y preguntaban a sus padres qué me había pasado. Al principio me molestaba, me hacía sentir como un monstruo, como algo roto, pero con el tiempo aprendí a aceptarlo. Aprendí a llevar mi cicatriz con algo parecido al orgullo, porque significaba que había luchado, que había resistido, que no me había rendido cuando hubiera sido tan fácil dejarme caer. 6 meses después del colapso, finalmente pude volver a trabajar. Mi empresa, una firma de ingeniería, había sido increíblemente comprensiva. Me habían dado todo el tiempo que necesitaba. Cuando volví, mis colegas me recibieron con abrazos y lágrimas. Algunos no sabían qué decir. Algunos evitaban mirar mi cicatriz. Pero todos fueron amables. Aprender a trabajar con un solo ojo fue un desafío. Juzgar distancias era difícil. Leer planos requería más concentración. Pero me adapté. Como la doctora Rossi había dicho, el cerebro humano es increíble. Se adapta. Un año después del colapso, hubo una ceremonia conmemorativa. 43 nombres fueron leídos en voz alta. 43 velas fueron encendidas. 43 familias lloraron a sus seres queridos perdidos. Laura, Sofía y yo asistimos. Nos paramos entre la multitud de sobrevivientes y familiares, escuchando los nombres, recordando. Cuando terminó la ceremonia, un periodista se me acercó. Quería entrevistarme. Quería que contara mi historia. Al principio rechacé. No quería revivir ese día. No quería ser el hombre que sobrevivió al colapso del puente Morandi. Pero Laura me convenció. Tu historia necesita ser contada, me dijo. No solo por ti, sino por todos los que no pueden contar la suya. Así que hablé. Le conté al periodista sobre ese día, sobre el sonido del puente colapsando, sobre saltar a la viga, sobre lanzar a Sofía por el aire, sobre perder mi ojo, sobre sobrevivir. El artículo se publicó una semana después. Recibí cientos de mensajes, algunos de otros sobrevivientes compartiendo sus propias historias, algunos de personas que habían perdido seres queridos, agradeciéndome por honrar su memoria, algunos de completos extraños, diciéndome que mi historia les había dado esperanza, les había mostrado que es posible sobrevivir lo imposible. Marco Benedetti, el hombre joven que nos había salvado la vida, se convirtió en parte de nuestra familia. Lo invitamos a cenar regularmente. Sofía lo llamaba Tío Marco. Él nunca aceptó que lo llamáramos héroe, aunque eso era exactamente lo que era. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, decía siempre. Pero yo sabía que no era cierto. No cualquiera hubiera saltado primero. No cualquiera hubiera arriesgado su vida por extraños. Han pasado casi 7 años desde ese día. 7 años desde que el puente Morandi se cayó bajo mis pies. 7 años desde que perdí mi ojo. 7 años desde que mi vida cambió para siempre. La cicatriz sigue ahí. La prótesis ocular sigue ahí. El trauma sigue ahí, aunque más manejable ahora. Todavía tengo pesadillas ocasionales. Todavía me pongo nervioso en puentes. Todavía pienso en las 43 personas que no tuvieron la suerte que yo tuve. Pero también he aprendido a vivir. He aprendido a apreciar cada día, cada momento con mi familia. He aprendido que la vida es increíblemente frágil y increíblemente preciosa. He aprendido que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que ni siquiera sabemos que tenemos hasta que la necesitamos. Sofía tiene 13 años ahora. Es una adolescente brillante, fuerte, resiliente. A veces la veo mirándome cuando cree que no me doy cuenta. Y sé que está recordando ese día. Sé que ella también lleva cicatrices,
aunque las suyas no son visibles. Pero está bien, está más que bien, está viva, y eso es todo lo que importa. Laura y yo somos más fuertes ahora. Nuestro matrimonio sobrevivió a algo que destruye a muchas parejas. Sobrevivimos juntos y eso nos hizo inquebrantables. Cada 14 de agosto vamos al memorial. Encendemos una vela, leemos los nombres, recordamos, no para revivir el trauma, sino para honrar a quienes perdimos, para recordar que cada uno de esos nombres era una persona con sueños, con familias, con vidas que fueron cortadas demasiado pronto. Y cada 14 de agosto, cuando vuelvo a casa después del memorial, abrazo a mi familia un poco más fuerte, beso a Sofía en la frente, le digo a Laura que la amo, y me miro en el espejo. Veo mi cicatriz, veo mi prótesis ocular y me recuerdo que sobreviví. Esta cicatriz en mi rostro, este ojo que perdí, ya no los veo como una deformidad, los veo como un recordatorio de que estoy vivo, que tengo la oportunidad de ver otro amanecer, aunque sea con un solo ojo, que tengo la oportunidad de abrazar a mi hija, de besar a mi esposa, de vivir. Sí, los niños me miran asustados a veces. Sí, algunas personas desvían la mirada incómodas, pero yo llevo estas marcas con orgullo, porque significan que luché, que resistí, que no me rendí cuando hubiera sido tan fácil dejarme caer. Si hay algo que quiero que entiendan de mi historia es esto. La vida es frágil, increíblemente frágil. Ese puente me quitó mi ojo, me quitó mi sensación de seguridad, me quitó mi inocencia, pero también me enseñó algo, que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que ni siquiera sabemos que tenemos hasta que la necesitamos. Yo no era un héroe, era un tipo normal que tomaba café por las mañanas y se quejaba del tráfico. Pero cuando la vida me puso en esa situación imposible, cuando el puente cayó bajo mis pies, encontré fuerzas que no sabía que tenía. Tomé decisiones imposibles. Hice cosas que nunca pensé que podría hacer. Y sobreviví. Y tú también las tienes. Todos las tenemos. Esa fuerza está dentro de ti, esperando, lista para cuando la necesites. Espero que nunca tengas que usarla. Espero que nunca enfrentes un momento como el que yo enfrenté. Pero si lo haces, quiero que sepas que puedes sobrevivir. Aunque eres más fuerte de lo que crees, esta es mi historia. La he guardado por años, procesándola en terapia, compartiéndola solo con mi familia cercana. Pero ahora siento que es el momento de compartirla con el mundo. Porque las historias de supervivencia necesitan ser contadas. No para glorificar el trauma, sino para recordarnos que somos resilientes, que podemos sobrevivir lo imposible. Si mi relato te conmovió, si crees que hay otras personas que necesitan escuchar esto, comparte este video. Y si tú también sobreviviste a una catástrofe, o si perdiste a alguien en una, déjame un comentario. No estás solo, nunca estás solo. Todos llevamos cicatrices, algunas visibles, algunas invisibles, pero esas cicatrices son la prueba de que sobrevivimos, de que luchamos, de que seguimos aquí. Suscríbete a este canal si quieres escuchar más historias reales de sobrevivientes como yo. Historias que necesitan ser contadas. Historias de personas normales que enfrentaron lo extraordinario y vivieron para contarlo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir este pedazo de mi vida con ustedes. Y recuerden, no importa qué tan oscuro se ponga el mundo, no importa qué tan imposible parezca la situación, siempre hay esperanza. Siempre hay una manera de seguir adelante. Siempre.